No hay nada más fácil que el autoengaño, ya que lo primero que desea cada hombre es lo primero que cree. Si hay una herramienta que es capaz de llevarnos a la cima del éxito, pero a la vez es capaz de guiarnos al más oscuro abismo, es la mente. Y sí, esto puede sonar un tanto dramático, pero metafóricamente hablando, tiene una gran certeza. Y es que a través de la mente somos capaces de crear y recrear nuestra propia visión del mundo que nos rodea. Pero no es tan fácil. Y es que en el proceso existe un sinnúmero de factores que influenciarán y de algún modo deformarán nuestro camino. Todo depende de cuán desarrolladas tengamos nuestras capacidades individuales. Y esto no está del todo lejos de la realidad. Y es que incluso de forma indirecta, hay ocasiones en que nos ocultamos y alteramos la visión de la realidad ante nosotros mismos, convirtiéndose esto, a largo plazo, en un arma psicológica que utilizamos para sentirnos mejor frente a las dificultades de la vida diaria y mantener elevadas nuestras expectativas ante ocasiones que vayan a resultar desagradables. Y por supuesto, esto no está del todo mal. Sin embargo, se convierte en un problema cuando dejamos de reconocerla como una herramienta y vemos al autoengaño como algo conveniente para ocultar nuestros defectos ante nosotros mismos y de ese modo estancar nuestro desarrollo individual. Una frase bastante conocida del físico teórico Richard Feynman es que el principio de todo es no engañarte a ti mismo, pues eres la persona a la que más fácilmente podrás mentir. Una vez que hayas dejado de mentirte a ti mismo, será más fácil dejar de mentir a los demás. La mentira es sin duda un algo muy presente en la vida de las personas en sociedad y puede ser usada de diversas formas, en conveniencia propia, en la búsqueda del daño a otros, en el autoengaño e incluso puede ser usada para evitar dañar a otros. ¿No resulta algo paradójico? Pero hoy nos enfocaremos principalmente en el autoengaño, pues como ya sabemos, es el principio de todo. Y a este punto cabe hacernos la gran pregunta: ¿por qué insistimos en permanecer ajenos a nuestra propia realidad y opacar los aspectos que nos disgustan de nosotros mismos? ¿Acaso no sería más favorable reconocer nuestros aspectos negativos y llevar nuestra vida hacia un siguiente nivel? De hecho, la respuesta a esto está en la psicología, en un concepto bastante conocido llamado disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es básicamente ese estado de incertidumbre al que entra nuestra mente cuando nos encontramos ante dos opciones que resultan atractivas y que están relativamente relacionadas entre sí. Y digo relativamente porque son incompatibles la una con la otra. Me explico un poco mejor. Tú te consideras una persona honesta y de hecho lo expresas constantemente en tu círculo social. Sin embargo, en el momento menos esperado te ves ante la opción de mentir o ser honesto ante una situación delicada, donde mentir sería una forma bastante fácil de salir de esta, por lo que la disonancia cognitiva te llevará a mentir. Puede que con este ejemplo te hayas dado cuenta que han sido diversas las ocasiones en que has recurrido al autoengaño, pero no tiene por qué preocuparte demasiado, y es que ocasionalmente recurrimos inconscientemente a este para mantener positiva nuestra imagen frente a los demás. Sin embargo, como ya dije antes, esto no es una excusa para que se convierta en una costumbre y termines por dañar a otras personas en tu búsqueda de autosatisfacción. Al final, todo es cuestión de contrastar la perspectiva de los demás con la tuya. Para suerte nuestra, existen diversas formas de identificar e incluso de acabar por completo con el autoengaño, de las cuales una de las más importantes es dejar de ignorar esas ideas que nos resultan riesgosas. Y es que puede que haya ocasiones en que hayas cortado una discusión con alguna persona con el fin de no tener que escuchar su postura respecto a la situación, para entonces dejar el tema a medias,
lo cual obviamente dejará un vacío no solo en ti, sino también para la otra persona. Y tarde o temprano, sumado de otras discusiones evitadas, las cosas terminarán por estallar y convertirse en un conflicto que muchas veces no tiene una solución. Es importante que tengas la suficiente paciencia de oír lo que los demás tienen por decir, porque después de todo, ignorar es una forma de autoengañarte, pues puede que al final seas tú quien no tenga la razón y tan solo te hayas camuflado bajo tu manto de egoísmo. O puede que sea al revés, y la otra persona sea quien esté equivocada. De algún modo, alguno de los dos tendrá que ofrecer una solución sensata. Sé tú el primero. Por otro lado, hay ocasiones en que creemos que somos los protagonistas del mundo, como si de una película se tratase. Esto es algo que a largo plazo tiene un efecto negativo para el desarrollo individual y puede convertirse en un problema al momento de interactuar con las demás personas. Mentimos a los demás para convencernos a nosotros mismos de algo. Y es que hay ocasiones en que algunas personas distorsionan experiencias pasadas suyas para relatarlas de una forma en que puedan verse a sí mismas con mucha admiración, lo cual terminará por convencer a esta persona de que todo lo que ha contado posee cierta verdad. Y de ese modo terminan creyéndose la historia, convirtiendo la mentira en una realidad. Y esto de algún modo termina afectando la propia percepción de la realidad e incluso los valores de una persona, para al final caer en una incertidumbre respecto a las características que sí poseen y las características que han inventado en sí mismas. Es como si, luego de alterar algunos capítulos de tu propia historia, comiences a olvidar que has construido en ti mismo una falsa verdad. Pero profundicemos ahora un poco más en el autoengaño. Y es que existe cierta diferencia entre la mentira y el autoengaño. En el primero, eres consciente de lo que dices o haces. En el segundo, ocurre lo opuesto. Y, a decir verdad, todos tenemos un nivel más o menos elevado de autoengaño. Y este puede adoptar diversas formas: ilusión, fantasía, e incluso lo podemos ver en la propia realidad. Pero si algo es cierto, es que el autoengaño es básicamente una herramienta que la mente utiliza para no tener que lidiar con el fracaso. Por ejemplo, si hay algo que deseamos pero que al final sabemos que no se podrá lograr, nos convencemos a nosotros mismos de que no valía la pena, todo con el fin de no sentirnos inservibles o infelices. Y por supuesto, esto funciona de forma inconsciente. Pero si hay algo que debemos de tomar muy en cuenta, es que la persona que utiliza el autoengaño de forma consciente deja de desafiarse a sí misma y termina por mantenerse dentro de su zona de confort, porque en lugar de prepararse para adquirir las habilidades necesarias para alcanzar una meta que tanto había deseado, continúa mintiéndose a sí misma, pensando que aquello que deseaba ya no es algo que resulte valioso o que no merece el esfuerzo que implica su logro. Y sí, el autoengaño a corto plazo y ocasionalmente es algo que sí puede llegar a ser conveniente y beneficioso, porque de algún modo ayuda a mantener la estabilidad emocional y la constancia en los objetivos individuales. Pero cuando se convierte en una adicción y se es consciente de su uso constante, termina por llevarnos al fracaso y, consecuentemente, a la pérdida total de toda esperanza en siquiera mover un solo dedo para generar un cambio en la vida propia. La mente humana es en ocasiones una paradoja, y es que puede llegar a ser compleja y a su vez tan simple, que los propios actos que llevamos a cabo en nuestra vida diaria podrían llegar a ser en un pequeño instante algo positivo o algo negativo. Todo dependerá de la circunstancia y el nivel de control que tengamos en nosotros mismos.